Muy buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Garry Kasparov protagonizó un ascenso meteórico, incluso por la habitual precocidad de los grandes maestros del ajedrez, y tras una polémica final con Karpov en 1985, se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia con 22 años. Desde entonces volvió a batir a Karpov en 3 apasionantes finales, 1986, 87 y 90, y tras encabezar el cisma del ajedrez, hasta ser derrotado por Vladimir Khamnin en 2000. Para esa derrota, sus resultados lo mantuvieron como el mejor ajedrecista del mundo hasta su retirada en marzo del 2005, tras imponerse por 9ª vez en el torneo de Linares del Wimbledon del ajedrez. Este es el autor de este libro, Cómo la vida imita al ajedrez. Interesante porque es un estudio amplio en donde plantea si el ajedrez es una ciencia, una técnica. Es un libro grueso de 350 páginas. Y es interesante porque es un libro muy bien elaborado, bien escrito y bien fundamentado. Y yo me voy a hacer eco de un punto donde él plantea que los movimientos, él está hablando sobre él. Lo interesante es que él es quien escribe el libro. Los movimientos que planeaba de antemano dependían de la posición. Para lo que hemos jugado ajedrez, aún sea de forma amateur, el análisis de las posiciones del escenario resulta fundamental. Yo creo que es un elemento importante, decisivo, y sobre todo cuando el escenario de la historia que hemos descrito, hay un conjunto de actores muy diverso, muy plural, con intereses diferentes. En consecuencia, las jugadas, las acciones dependen mucho de la posición en que se encuentra su equipo, es decir, sus peones, sus alfiles, sus caballos, sus torres, sus reinas, sus reyes. Y lo que resulta interesante en diferentes coyunturas mundiales de enorme significación son esas decisiones donde las posiciones son muy importantes para asumir determinados conflictos. Y evidentemente el día D, por ejemplo, el día del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, se le generó un conflicto a Roosevelt entre cuál de sus generales era quien iba a presidir. Y cómo Churchill manejó aspectos fundamentales de su estrategia para aislar a Hitler y todo lo que implicó el pacto de la paz de Yalta, del cual hemos hablado aquí. O la crisis de los misiles, que está más cerca de nosotros, pegada en Cuba. Las decisiones en la Casa Blanca, con esa guerra fría tan compleja en ese momento. Todo depende de las posiciones de fuerza que se tienen en el tablero. Si usted está bien posicionado, poco posicionado, qué piezas fuertes ha perdido, etc. Pensamos que una de las cosas que ha caracterizado al Ejecutivo actual es haber estudiado con mucha anticipación sus movimientos y haber mostrado silencio, ecuanimidad y prudencia a la hora de tomar decisiones complejas que se le han presentado en su mandato. De manera que uno ha ido viendo una serie de crisis
como la de Bahía de las Águilas, como la renegociación de la Rosario, el conflicto de Loma Miranda, que aunque no se resolvió totalmente en favor de las protestas y de las luchas de los ecologistas, sin embargo, fijó una posición dentro del contexto muy ajustada a las complejidades del momento. Y así ha estado pasando en la mayoría de las situaciones complejas y difíciles. Ha habido tacto, ha habido prudencia, ha habido espera. Y el manejo del silencio ha estado vinculado a una serie de factores. Es importante destacar que en las posiciones del ajedrez realmente el conflicto principal ha estado cifrado en torno a los liderazgos en el partido de gobierno. Y entiendo que la estrategia y el juego definida por el Ejecutivo principal han sido certeras, concretas y bien fundamentadas. Vamos arriba y volvemos en breve. No le cambie. En el tema del aborto, el Ejecutivo jugó de una manera sumamente inteligente, adecuada y valiente frente a una postura retardataria liderada por el cardenal y por Miguel Vargas y por el expresidente Fernández. Pienso que fue muy consistente haber puesto excepcionalidades a esa postura tan dogmática que se planteó en el articulado jurídico. Pienso que fue una posición valiente y en muchos aspectos ha habido esa postura en el manejo de coyunturas complejas a lo largo de este mandato. Pienso que lo importante acá, frente al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, que no estaba en su agenda y que bajó esta sentencia 168-13, si uno mira la prensa de hoy y uno mira los titulares, la hora cero, Migración coordina con el Ejército repatriación de ilegales. Incluso con una foto verdaderamente increíble. Este periódico, que es el que más agita este tema con una postura un tanto insensata, por ser ecuánime y prudente con ellos, pero en realidad esto le hace más daño al país que los supuestos grupos haitianos que ellos cuestionan, porque el manejo de la foto y el manejo del titular es inapropiado. El periódico El Día, dirigido por el decano de los directores de medios del país, Molina Morillo, un excelente periodista, especifica con claridad: plan de regularización finaliza tras 18 meses. El periódico El Caribe, dirigido por un periodista de prestigio como Osvaldo Santana, dice: organismos listos para repatriar, termina a plazo. Es más prudente, interesante esta manera de cómo establecer un tema tan delicado, pero es de primera importancia leer con detenimiento en la página 26 del Diario Libre de hoy, miércoles 17 de junio, un artículo donde dice que Haití es el segundo mercado, por favor aquí, Haití es el segundo mercado mayor del mundo para bienes dominicanos. Yo creo que sería interesante que se lea este artículo publicado en el día de hoy por la firma de un destacado economista que ha trabajado en la prensa.
Y realmente es que ese mercado es el que recibe pollo, huevo, plástico, arroz de segunda, habichuela. La producción de la industria nacional tiene un gran mercado. Y yo pienso que hay personas y sectores introduciendo odio y violencia en este proceso, desconocedoras totalmente de que la mano de obra haitiana entró a este país a principios de siglo, cuando este era un país despoblado, totalmente despoblado, y que la mano de obra haitiana jugó un papel crucial en toda la primera etapa de 1900 a 1930 y posteriormente en la era de Trujillo, pese a la situación de la frontera en 1937, siempre los haitianos fueron la fuerza de trabajo de la caña, de la industria de la caña, y Trujillo llegó a producir 1 millón de toneladas métricas, un récord que solo se volvió a igualar, en 1970, 72, antes del descalabro del CEA. Y yo pienso que ha habido una falta de análisis objetivo, porque cuando la población haitiana salió de los bateyes hacia las ciudades, hace mucho tiempo de eso, no reglamentamos a tiempo, no pasamos leyes, no hicimos reglamentos, no establecimos, porque mientras los dominicanos se iban a Nueva York o cogían el motoconcho porque los salarios no le daban, entonces eso afectaba. Y ya la industria de la construcción expresó su preocupación, pero hoy algunos empresarios agrícolas también lo plantean. Lo interesante es que el Grupo Vicini ha puesto sus ojos en que hay una oportunidad estratégica, y es que tenemos que ver a Haití como una oportunidad. Como yo decía ayer, es un gemelo que tú no te lo ganaste, no lo pediste, quizás hubieras preferido a una mujer muy bonita, con ojos azules, pero ese es el gemelo que tenemos y hemos tenido una historia común. Pienso que el presidente Medina ha actuado con prudencia, con sensatez, con equilibrio para manejar un problema de extrema complejidad internacional, nacional, regional, y lo ha hecho con mesura, pese a la violencia de muchos sectores que pretenden llevarlo a acciones desaprensivas. Pero estamos seguros que el presidente Medina, al igual que en otras ocasiones, va a actuar con plomo, con calma y con prudencia. Muchas gracias. Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.